Dios te bendiga, te habla el pastor Yamil. Hoy quiero contestar una pregunta que me hace Roberto desde la Ciudad de México. Él me escribe y me dice así: Pastor, he estado escuchando sus mensajes a través de la emisora y me han ayudado mucho a fortalecer mi fe. Tengo una pregunta. ¿Esta pandemia es la señal de que estamos ya en la gran tribulación? Muchas gracias. Dios lo bendiga por su respuesta. Muchas gracias, Roberto, por tu pregunta. Y quiero contestarle desde la perspectiva bíblica. Bien, la pregunta que tiene Roberto, me imagino que es la pregunta que tienen muchas personas alrededor del mundo. La Biblia nos habla de un periodo el cual la misma escritura llama la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? La palabra tribulación viene de la palabra griega lipsis, que significa un periodo de dificultades, de situaciones extremas y difíciles. Pero la palabra gran tribulación viene entonces de la palabra megalipsis, que significa un aumento en las dificultades y en las situaciones difíciles. Ese periodo es inminente que va a llegar, va a venir a nuestras vidas. Ahora, no es la primer pandemia que nosotros sufrimos y vivimos. Según la historia, hemos tenido 8 pandemias, 8 epidemias que han afectado al mundo entero y han causado estragos. Y evidentemente en cada una de esas pandemias las personas pensaron que era el fin del mundo. Tenemos reportes históricos de personas que pensaron que la peste negra o la peste bubónica era en realidad el fin del mundo, pero pues sabemos no fue el fin. Ahora, mirando la escritura y respondiéndole a Roberto, tenemos que preguntarnos: ¿es esta la gran tribulación? Y la respuesta es no. ¿Por qué esta no es la gran tribulación? Hay 3 argumentos bíblicos que quiero exponer para poder darle respuesta a esta pregunta. Y lo primero es que debemos entender que antes de que se dé la gran tribulación, la iglesia será llevada al cielo, será lo que nosotros llamamos raptada, se dará el arrebatamiento de la iglesia. La palabra arrebatamiento viene de la palabra griega zarpazo, que significa desaparecer o ser sacado de un lugar repentinamente. Pues bien, el arrebatamiento de la iglesia también es un evento inminente. Aún no ha sucedido, pero con seguridad sucederá. El hecho de que sea inminente quiere decir que pase lo que pase, va a suceder. Y el rapto de la iglesia sí está a punto de darse, pero aún no se ha dado. Antes de que la gran tribulación se dé, entonces debemos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, debemos ser llevados al cielo para estar por siempre con el Señor Jesús. Quiero leer un pasaje de la Escritura en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3 y el versículo 10, que dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este pasaje es muy diciente y nos aclara el hecho de que como iglesia no pasaremos por la gran tribulación. Nos dice que este tiempo de la gran tribulación será una prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Pero nos dice que nosotros como iglesia, por haber guardado los mandamientos de Dios y la palabra de su paciencia, no pasaremos por ese periodo. También el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que nosotros no hemos sido destinados por Dios a pasar por la ira. Y el tiempo de la gran tribulación es el tiempo de la ira de Dios sobre la tierra. La Biblia nos relata, en Apocalipsis más exactamente, nos relata de 21 juicios que Dios enviará sobre una tierra que ha sido rebelde. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. Todo eso nos habla de la ira de Dios sobre la tierra, la cual nosotros no veremos porque no somos hijos de ira, porque hemos decidido servir al Señor. Además, el libro de Apocalipsis tiene divisiones muy bien marcadas. El primer capítulo nos habla del Señor Jesús resucitado, pero el capítulo 2
y el capítulo 3 nos habla de la iglesia. Le da el mensaje a las 7 iglesias. Esas iglesias no son iglesias físicas o reales, sino que son los periodos en que la iglesia en el tiempo ha ido pasando. Así la iglesia de Éfeso es la iglesia que ha perdido su primer amor. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida por los césares y por los emperadores. Pero ya la iglesia en que estamos viviendo hoy es la iglesia de la Odisea, la última iglesia, la iglesia tibia, la iglesia que se ha adormecido y que de hecho ha sacado a Jesús de sus congregaciones, porque de hecho el texto dice claramente en Apocalipsis 3:20 que Él está a la puerta y llama. Entonces esas son las características de la iglesia. Pero ya en el capítulo 4 ya no vuelve a aparecer la iglesia. En Apocalipsis no se vuelve a hacer mención de la iglesia. Esto nos indica entonces que entre el capítulo 4 y el capítulo 5, que ya nos habla de los sellos, pues nos muestra que la iglesia ha sido llevada al cielo. Entonces, ¿por qué no estamos en la gran tribulación? Porque aún la iglesia está en esta tierra. Todavía estamos en la tierra y esto nos muestra que aún no ha llegado la gran tribulación. Lo segundo es que cuando en el capítulo 5 de Apocalipsis empiezan los juicios, lo primero que se describe es que el Señor Jesús abre los sellos que empiezan a traer consigo desgracia sobre la tierra. Y el primer sello que se abre es el jinete que cabalga sobre un caballo blanco. Este hombre, este jinete que cabalga sobre un caballo blanco, es la representación de el anticristo en una falsa paz. Y para que la gran tribulación se dé lugar y para que la gran tribulación tenga lugar en esa tierra, primero debe manifestarse el anticristo. El anticristo con su fuerza y con su poder. Y aunque algunas personas en este tiempo tratan de mostrar que las características del anticristo son propias de algún personaje público, pues aún no tenemos a ninguna persona que podamos decir que es el anticristo. Aún no se ha manifestado el hijo de perdición, aún no se ha manifestado el hijo de maldad. Eso nos muestra entonces que todavía no estamos en la gran tribulación, porque la gran tribulación se desarrollará cuando el anticristo tome o se manifieste a la humanidad. Si bien han habido personas que tienen algunas características, por ejemplo, Nerón tenía características del anticristo, el mismo Hitler tenía características del anticristo, y hay incluso comunidades, hay instituciones que tienen las características del anticristo. No quieren decir que sean el anticristo como tal. Seguimos esperando la manifestación de ese anticristo, y la manifestación de este ser de pecado dará como inicio la gran tribulación. Pero lo tercero que quiero compartir es que aunque esta pandemia no es la señal de que ya estamos en la gran tribulación, sí es muy cierto que esta pandemia lo que nos muestra es que lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de su venida se está cumpliendo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 24 y del versículo 6 al 8 dice lo siguiente: y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Bien, aquí la Escritura y el Señor Jesucristo nos habla de características, señales proféticas antes de la venida de Él para llevarse a su iglesia. Aquí nos habla claramente de 4 señales antes del fin. Nos habla de terremotos. Hace poco Croacia fue sacudida por un terremoto. También Chía aquí en Colombia. Hace también poco sentimos el remesón en Pereira. Todo esto nos habla de terremotos en diferentes lugares. También nos habla la Escritura de hambres en esta cuarentena, en este tiempo de pandemia. Todo está produciendo hambres en diferentes lugares. Sin embargo, desde antes de que la pandemia se diera, pues la Organización Mundial de la Salud había advertido que de los 7,000 millones de personas que existimos en el mundo, cerca de 250
millones de personas sufren de hambre. Eso nos habla de personas que no comen en días y en ocasiones en semanas. Estamos diciendo que al día hay miles de personas que mueren de hambre y al año hay millones de personas que mueren de hambre. Eso es una clara evidencia de que el Señor Jesús está cerca. También nos habla de guerras y de rumores de guerras. Estamos en conflictos bélicos en diferentes partes del mundo. El conflicto con Siria, que aún no termina, la situación de cómo el presidente Trump ha decidido prácticamente declararle la guerra a nuestro vecino Venezuela. Todo eso muestra de que esto se está cumpliendo. Pero también nos dice que habrán pestes. La palabra en griego es epidemias en diferentes lugares, y todo esto nos muestra esta pandemia es claramente una señal de que el Señor Jesucristo se acerca. Claramente es una señal de que lo que Él ha profetizado se va a cumplir. El Señor Jesucristo dijo que iba a ser como una mujer cuando va a dar a luz, y las que me ven hoy o que me escuchan saben que cuando una mujer va a dar a luz, sus contracciones se hacen mucho más fuertes y mucho más rápidas, cada una más cercana a la otra. Pues eso indica que el niño está a punto de nacer. Pues también la cercanía de estas señales y la certeza de estas señales nos muestra que el Señor Jesucristo está a punto de llegar a esta tierra y que viene por su iglesia. Por eso yo le invito a que tome esta pandemia como una advertencia de Dios, como una advertencia solemne del Eterno, y aunque no estamos en la gran tribulación, usted no tiene que pasar por ella. Yo le invito a que si no ha recibido a Cristo, hoy lo reciba como su Señor y Salvador. Y si usted ya es creyente, ya ha conocido al Señor, le invito a que pueda vivir en santidad, que pueda vivir este tiempo de pandemia como una advertencia en arrepentimiento a Dios y pueda buscar al Señor. Bien, también quiero invitarle a que si usted tiene preguntas que me quiera hacer acerca de la Escritura, allí en los comentarios las pueda poner, y de seguro voy a estar contestándole sus preguntas. Incluso si tiene peticiones de oración me puede contactar. Mi WhatsApp es 320-769-3087. Le repito, 320-769-3087. También me puede contactar en Facebook. En Facebook aparezco como Yamil Alfonso Nieto. Allí puede poner sus peticiones de oración y también enviarme sus preguntas. Y aquí se puede suscribir. Le invito a que se suscriba. También que le pueda poner allí la campanita para que cuando subamos material usted pueda estar bendecido con todo lo que enseñamos. Le bendigo y declaro que en este tiempo de pandemia Dios va a estar con usted ayudándole a salir adelante.